Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Qué alegría, qué placer, qué gozo en el Señor poder nuevamente estar en este espacio para compartir la enseñanza, la bendición, la palabra del Señor, para que Dios esté iluminando nuevamente nuestras vidas acerca de, como siempre digo, y me gusta mantener, cuáles son los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros y esos pequeños grandes tesoros que tiene la palabra de Dios, el cual se cumple porque la palabra de Dios es la que trae luz a nuestro entendimiento, es la que trae luz a nuestro corazón. Y cual sea la situación que estemos pasando, siempre es vital poder mirar la palabra de Dios para poder encontrar esa salida necesaria, esa bendición, esa puerta, esa forma de movernos en esta vida, en este mundo donde el Señor nos ha puesto, para que, como dice su palabra, seamos luz, seamos de bendición para los demás y, por supuesto, todo lo que atañe a nuestro crecimiento espiritual para conocerle día a día en su voluntad, en sus caminos. Y en esta sociedad o en este mundo que nos obliga siempre a tomar sus formas, sus maneras, estamos más que nosotros obligados a mirar la palabra de Dios para no desviar cuál es el verdadero propósito que Dios tiene para nuestra vida. Una sociedad que nos enseña, nos muestra, nos dice la forma de movernos, la forma de caminar, que por supuesto no va con lo que nos enseña el Señor, no va con lo que nos quiere decir el Señor. Y precisamente acerca de esto quería hablar un poco de cuál es el concepto que tiene el mundo, aquellas personas que no están poniendo su confianza, su fe en el Señor, sino que por el contrario hemos visto y vemos una sociedad que nos enseña a que nosotros tenemos que depender de nosotros mismos, de nuestras capacidades, de nuestras formas, intentarlo, pero de una manera que uno sea el personaje principal y no encontrar esa dependencia que viene de parte de Dios. Y hay un ejemplo claro en la palabra de Dios. Cuando Cristo está en esta tierra, nos ha dejado mucha enseñanza acerca de esto, de esta actitud que debemos tener de una total y verdadera dependencia de Dios. Una mujer que se acercaba a ofrendar en el templo y Cristo la estaba observando, aunque parece que el Señor no nos ve, Dios nos está viendo constantemente, y esta mujer quedó retratada en la enseñanza de la palabra de Dios para que podamos tomar ejemplo. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, en el versículo 41, dice la ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo, esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esto habla a las claras de una total y absoluta dependencia de Dios, de no esperar de nadie más, absolutamente nadie más que del Señor. Y Cristo, por supuesto, como siempre hizo, Él pone ejemplos de las personas que depositan su confianza en Dios. Pone ejemplos para que podamos aprovechar y mirar este ejemplo para que podamos crecer en el camino del Señor. Y les enseñaba, Cristo no dejaba pasar ninguna oportunidad, dice la palabra, que Él llamando a sus discípulos. Acá había una enseñanza, había algo que ellos deberían y debían prestar atención. Los demás, ¿qué hacían? Ofrendaban mucho, pero evidentemente dice la palabra y dice el Señor que echaban de lo que les sobraba. A veces la actitud
que tiene el ser humano hacia Dios es dar lo que sobra. El tiempo, las ganas, la voluntad. Dar lo que sobra, lo que realmente no me interesa o me está sobrando o me está estorbando en mi vida, eso le voy a apartar a Dios. Como si Dios dependiera de esas cosas. No es así. Pero sin embargo, lo que Cristo quiere enseñarnos y mostrarnos es que nosotros podamos depender total y absolutamente de Dios. Y no darle lo que nos sobra, sea tiempo, sea dinero, sea nuestro trabajo, sea nuestro servicio. No darle al Señor lo que me está sobrando, sino por el contrario, que Él sea el primer lugar, que Él sea lo primordial en nuestra vida. El salmista retrata algo que Dios pide para cada uno de los seres humanos. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Y por qué nos pide el corazón? Porque sabe el Señor y conoce nuestra vida. Conoce que ahí emanan todos los sentimientos y todas nuestras necesidades. Eso es lo que nos pide el Señor. Pero puntualmente nosotros tenemos que aprender, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? A poder encontrar plena dependencia en el Señor. Poder encontrar en esta sociedad, como decía, de consumo que nos dice que nosotros tenemos que depender de nosotros y de lo que nosotros valemos, de lo que nosotros podemos generar. El Sermón del Monte, que está también retratado aquí en los Evangelios, como el Señor da esas preciosas y riquísimas enseñanzas, y en una de las tantas dice acerca del afán y de la ansiedad. Aquello que el ser humano desea alcanzar y se pone como metas y lo primordial es alcanzar un objetivo y con mis propias fuerzas y por mi voluntad y por mi desempeño en la vida poder alcanzar algo. Pero dice la Biblia que por más que nos afanemos, por más que estemos ansiosos por algo, dice que no podemos añadir a nuestra altura la medida de un codo. Por más que esto lo luchemos por hacerlo. Esto no va a suceder. Porque debemos descansar. Y da ejemplos claros el Señor. Los pajaritos no tienen necesidad de trabajar y sin embargo no les falta sustento diario. Y las plantas, que un día están y otro día no están, son preciosas, son hermosas. No les falta nada, riego. Pero sin embargo esas plantas se secan y la gente las usa para hacer fuego. Ahora dice Cristo, ¿cómo no nos dará el Señor todas las cosas que necesitemos? ¿O cómo no va a sustentar a sus hijos, que somos su creación, que somos su fiel y preciosa imagen, su semejanza? ¿Cómo no nos dará juntamente con Cristo, dice la palabra de Dios en otra oportunidad, todas las cosas? Es decir, nosotros tenemos que descansar en el Señor. Pero ¿cómo podemos lograr, cómo podemos llegar a esta dependencia total del Señor? Poder tener una relación con nuestro Señor. Poder tener esta relación que hace que nosotros entreguemos todas nuestras vidas, someter mi voluntad a la voluntad del Señor. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta poder decir, Señor, hasta acá llegué? ¿Cómo cuesta decir, Señor, no puedo? ¿Cómo cuesta decir, Señor, no sé cómo hacerlo? ¿Cómo cuesta poner en práctica eso que hemos aprendido desde siempre, desde el primer momento en el Evangelio, que Él es el que debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón? ¿Cómo cuesta abrir la puerta del corazón y crear esta completa y total dependencia de Dios? Pero Dios nos está dando ahora una oportunidad para que podamos reflexionar y podamos entender que no hay otra forma, no hay otra manera que poder crear este lazo de confianza, de amor, de gracia, de misericordia con mi Señor. Depender cuando nosotros, y hemos criado a nuestros hijos, extendemos una mano cuando se levantan, cuando se caen, cuando empiezan a caminar, y ellos saben que tienen nuestra mano para sostenerlos. Así el Señor quiere que nosotros podamos depender de Él de esa misma manera, pura, santa, que es la mano poderosa del Señor que nos sostiene. El Señor le dijo muchas
oportunidades a sus siervos, a sus hijos. No temas, yo te ayudo. Yo soy el que te sostiene de tu mano derecha. No te va a hacer falta nada, pero ¿cuál es? ¿Cuál es la forma de poder recibir todas estas bendiciones? Poder crear esta completa dependencia de Dios, este lazo que me une con mi Señor. Establecer esta relación con el Señor. Una relación absolutamente concreta, firme, real, verdadera. ¿Y cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a llegar a este objetivo? Si yo no conozco a mi Señor, si yo no escucho sus palabras, si yo no me detengo a poder observar qué es lo que Él me está diciendo, qué es lo que Él me está mostrando. Con este ejemplo tan sencillo y tan claro, estaba diciendo que esta mujer viuda estaba dando absolutamente de lo único que tenía. No tenía más nada para darle al Señor, y eso fue lo que la movió a ofrendar. Que ahora, ella dando lo que tenía, estaba dependiendo plena y absolutamente de su Señor. No sé si Dios lo ha puesto en esta situación, y quizás Dios lo ponga en esta situación en algún momento en su vida, en que usted diga: Señor, solamente dependo de ti, no espero nada más de nadie, solamente de ti, Señor. Pero no esperemos a llegar a lo último de nuestra vida, a dar, como decimos, hablando mal y pronto, ese manotazo de ahogado que lo único que hace es clamar, decir: Señor, rescátame o sálvame. No, poder crear esta dependencia total y absoluta del Señor. Poder llegar a decirle: Señor, ahora entrego todo, no tengo más nada para dejar para sostenerme. No, nada. Todo absolutamente entrego en tus manos, Señor. Eso crea esta dependencia absoluta del Señor. Poder crear esta relación con el Señor. Y Cristo les da este ejemplo a los discípulos, le dice: de su pobreza, esto es algo maravilloso, de su pobreza echó lo que tenía, todo su sustento. Nosotros somos ricos ¿en qué? En bienes materiales. Somos ricos ¿en qué? En tiempo. Somos ricos en qué cosa podemos nosotros darle al Señor que el Señor no tenga. Pero sin embargo estamos hablando de una actitud en el cual nosotros dejamos todo, absolutamente todo, en las manos del Señor. Cristo mismo siempre nos ha dejado ejemplos maravillosos. Su palabra nos deja ejemplos maravillosos de cómo podemos depender. El apóstol Pablo dijo: Señor, he aprendido a tener mucho y a tener poco, por todo y en todo he sido enseñado. Y lo dice claramente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice aún más, allí en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo dice claramente y lo afirma y se afirma en esta palabra. Él, el Señor, es el que suple toda necesidad. Cristo mismo no dependía de sí mismo, sino que absolutamente dependía de su Padre Celestial, el cual lo había enviado con una misión, con un propósito a esta tierra, que era salvar a la humanidad, pero no vemos a Cristo moviéndose por su propia voluntad, o no vemos al Señor haciendo las cosas de manera independiente, sino que en todo era guiado y ayudado por el Espíritu Santo, el cual sostenía su vida, por el Señor que había encomendado esta tarea. Pero hay algo que está reflejado en la palabra, también en el Evangelio, en el capítulo 5 de San Juan, palabras del Señor, palabras de Cristo. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, ¿de quién? Del Padre. Así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de quien me envió, la del Padre. No creo que haya mayor declaración de una absoluta dependencia de Dios que esta. Y si Cristo dependía de su Padre, Cristo dependía de este Dios maravilloso,
que había enviado a su Hijo a entregar su vida por nosotros, Él aún en cada decisión podía depender de la voluntad del Padre. Cuánto más nosotros tenemos que aprender a depender de esta misma manera. Poder afianzarnos en su palabra y decir, bueno, en cada decisión o en cada etapa de mi vida que tenga que tomar una decisión importante, poder depender de su mano poderosa. Cristo mismo decía, yo no voy a decir nada que no me mande el Padre y no voy a juzgar nada que no sea juzgado por mi Padre. Y Él lo dijo claramente, que Él había sido enviado por su Padre y estaba cumpliendo la misión por la cual el Padre lo había enviado. Y cuando hace la última oración por sus discípulos, hablando claramente de que iba a enviar a su Espíritu Santo para que nos guíe toda la verdad, dice que Él y el Padre y el Espíritu eran uno y que nosotros necesitamos tener esa misma confianza y esa misma unión de ser parte de Dios. Porque ahora la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, iban a habitar en nuestra vida y en nuestro corazón. Ahora, no hay cosa más maravillosa que poder aprender de la palabra de Dios y poder aprender de lo que Cristo quiere enseñar y quiere mostrarnos. Poder tener la suficiente capacidad de crear esta dependencia, no de ya de nuestras capacidades, no de nuestro intelecto, no de nuestras formas de manejarnos en la tierra, en esta vida, en este mundo, sino que depender plena y absolutamente de lo que Dios me muestre, de lo que Dios me vaya marcando. No vemos un ejemplo más maravilloso que de esta mujer que, no teniendo absolutamente nada, dice que de su pobreza ella entregó todo. Ahora, nosotros tenemos quizás algo que entregar en las manos del Señor, o solamente y hasta el momento le vamos a dar el tiempo que nos sobra, la voluntad que nos sobra, las ganas que nos sobra, o realmente ahora el Señor va a ocupar el primer lugar en nuestra vida. Que le pidamos a Dios esta sabiduría, entendimiento, poder comprender que nosotros necesitamos depender plena y absolutamente de su voluntad. Una dependencia así como de un padre, de un hijo con su padre. Completa y absolutamente depender de Dios. Y en este momento quisiera orar para que Dios esté grabando esta palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, que nosotros podamos tener la suficiente capacidad para ponerlo en obra, en práctica. Que no quede en una simple palabra, sino que ahora sí, en las situaciones que nos encontremos, en esto que es estar afrontando todas las cosas en este mundo, en la vida, en el trabajo, en el estudio, en mi diario caminar, poder entender que no hay nada más maravilloso, no hay nada más grande que depender de la mano poderosa de Dios en nuestra vida. Señor, gracias por esta tu palabra, gracias porque tú nos das la oportunidad de conocerte cada día más por medio de tu santa y bendita palabra, que realmente tu Espíritu Santo ahora esté tocando cada vida, cada corazón de aquel que está escuchando esta tu palabra. Si está pasando por algún problema, alguna dificultad o alguna decisión que tenga que tomar en su vida, que tú le estés mostrando cuál es la plena dependencia, qué significa depender de ti cada día en nuestra vida. Danos la gracia necesaria para conocerte cada día más y cuáles son esos propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Yo te doy gracias porque sé que vas a hacer esto, Padre, y mucho más, porque todo lo pedimos y todo lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.